Milagros de Dios a través de Pedro. La historia de hoy se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 32 al 43. Hola mis niños, ¿cómo están? Miren quién tengo aquí al lado mío. ¡Hola! ¡Ah, Pablito! Le damos gracias al Señor por regalarnos un día más de vida para poder darle la palabra de salvación a cada uno de ustedes. Pero quiero hacerle una pregunta a Pablito porque ya estamos en el mes de agosto. ¡Ay, no! Pablito, ¿cómo se siente llegar al mes de agosto? Bien malo. Ya mismo empieza la escuela, Pablito. No. Y estas vacaciones han sido bien extrañas, ¿verdad? No, es súper extraña, súper extraña. Ya mismito empiezan las clases. Pero nada, hoy vamos a continuar hablando sobre la iglesia del Señor. Hemos hablado de varios personajes muy importantes en el crecimiento de la iglesia del Señor, como... ¿Recuerda alguno? Esteban. Como Esteban, Felipe. como Felipe. Pedro, Juan y Pablito. Igual que yo. Muy bien, pero hoy vamos a hablar un poquito más de Pedro y vamos a dialogar sobre los milagros que hizo Pedro a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo del Señor. Hoy vamos a hablar de dos milagros hermosos que ocurrieron a través de la vida de Pedro, ¿okay?, que es el de Eneas y el de Tabitas o Dorcas. ¿Alguno de ustedes conoce esta historia? Pues vamos a ver si hoy la empiezan a conocer. Vamos a ver la historia. Pedro era uno de los discípulos del Señor. Dios lo utilizaba de una manera impresionante. Cuando Pedro oraba, cosas maravillosas pasaban. Aconteció que Pedro fue a visitar a los cristianos que estaban en Lida. Lida es una ciudad que queda cerca de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de Jope. Por esta ciudad pasaban las caravanas que iban a Egipto y allí había un pueblo que había conocido a Dios. Encontró allí a un hombre llamado Eneas que estaba paralítico hacía ya 8 años. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En una ciudad cercana a Lida, llamada Jope, había una discípula llamada Tabita, que traducido quería decir Dorcas. Dorcas era muy bondadosa, hacía muchas buenas obras y ayudaba a los más necesitados. Pero un día Dorcas se enfermó y murió. ¿Recuerdan dónde estaba Pedro? En un pueblo bien cercano a Jope llamado Lida. Cuando las personas se enteraron que Pedro estaba tan cerca, enviaron a 2 hombres para que fueran a buscarlo. Y las viudas se quedaron en la casa de Dorcas llorando y observando los vestidos que Dorcas hacía. Cuando Pedro llegó a la casa de Dorcas, lo llevaron a la sala donde la habían colocado y allí la rodearon las viudas llorando. Entonces Pedro mandó a sacar a todo el mundo de la sala y se arrodilló a orar, a hablar con Dios. Luego le dijo al cuerpo de Dorcas: Tabita, levántate.
En ese preciso momento, Tabita o Dorcas abrió los ojos y cuando vio a Pedro se levantó. Entonces Pedro, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Todo el mundo en Jope se enteró del milagro y los que no creían empezaron a creer en Dios. Qué bueno es el Señor que utiliza a sus siervos para hacer milagros y maravillas, ¿verdad, Pablito? Sí. Antes Jesús era el único que podía hacer milagros, maravillas, podía resucitar muertos y podía sanar a los enfermos. Pero cuando Jesús fue al cielo y dejó a sus discípulos para que cumplieran con su gran comisión, que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, les regaló el poder del Espíritu Santo. Y es ese el poder que permite que con la oración hayan milagros hermosos como el de Eneas y el de Tabita. Aunque nosotros estamos viviendo en una época diferente, no estamos exentos, ¿verdad, Pablito? Sí. También el Señor utiliza en este tiempo a personas con poder para hacer milagros y maravillas. Además, nosotros que conocemos al Señor, también tenemos el Espíritu Santo y Él puede obrar en nuestras vidas. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer si nosotros tenemos alguna necesidad y necesitamos un milagro en nuestras vidas, Pablito? Creer y orar. Creer en Jesús y orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Si tú tienes alguna necesidad y necesitas un milagro en tu vida, lo único que tienes que hacer es orar, hablar con Dios. Y tú verás que Él va a hacer el milagro que tú necesitas. Que Dios te bendiga. Amén.